En estos domingos he venido desarrollando el tema de la oración. Es un tema muy importante, es un tema siempre pertinente para nosotros, siempre. Lo es y lo será porque la oración no es otra cosa que la manera como nosotros nos comunicamos con Dios. Y me temo que una de las cosas en las que hemos fallado reiteradamente ha sido sobre la manera de orar. Sobre la manera de orar. Porque si bien no necesitamos un lenguaje muy particular, muy especial, muy refinado, muy exquisito, si podemos acercarnos a Dios con palabras sencillas, con simplicidad, no por ello lo haremos de cualquier manera y es válido, no. Supremamente importante saber cómo dirigirnos a Dios. Es supremamente importante. La oración viene como consecuencia de una vida que tiene compromiso con Dios en todos los sentidos. La oración no se concibe al margen de mi responsabilidad social como sujeto social que mantiene unas relaciones en ese ámbito y que como tal nos desempeñamos. También la oración está dentro de esa competencia. La oración no es solo un asunto entre Dios y yo. Claro que sí, es una relación muy íntima en ese sentido, pero que de ninguna manera queda por fuera mi prójimo. Mi prójimo hace parte de esa ecuación. He de tener una relación plena con el Señor, pero esa relación plena con el Señor está determinada en mi relación con mi prójimo. En mi relación con mi prójimo. O sea, considerar que podemos tener una relación con Dios en total aislamiento e indiferencia con relación a mi prójimo es totalmente equivocado. Es totalmente equivocado. Algo que convalida mi comunión con Dios, algo que verdaderamente habilita mi acceso a la presencia de Dios, tendrá que ver siempre con la manera en que trato y determino a mi hermano, a mi prójimo. Eso es supremamente importante. Eso es supremamente importante porque tenemos cristianos que pueden tener una vida socialmente divorciada, es decir, casi que están al punto de ser ermitaños y en esa misma medida consideran que pueden tener una buena relación con Dios. No es cierto. Eso no es cierto. Y permítanme, porque estoy retomando ligeramente algunos apartes del domingo anterior. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, este versículo lo señalé el domingo anterior y quiero reconsiderarlo con ustedes. Allí dice Pablo escribiéndole a Timoteo esta carta, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los hombres deben orar en todo lugar, levantando manos santas. Levantando manos santas. ¿Sabe qué es lo que hace más difícil la santidad? El relacionarnos con los demás. El relacionarnos con los demás es lo que más frustra nuestra santidad. Y de alguna manera está torpedeando, porque en la relación con los demás
se generan las riñas, las dificultades, las diferencias inconciliables en algunos casos, los odios, los resentimientos. Y déjeme le digo, mi buena relación con Dios tiene que ver con la lucha que yo mantengo en relacionarme bien con los demás. Y digo lucha porque habito en una naturaleza antagónica, rebelde, proclive siempre a todo mal. Y en esa medida relacionarnos es bastante difícil. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Orar sin santidad no es concebible delante de Dios. Orar sin santidad es cualquier cosa menos genuina oración. Sin ira ni contienda. La ira y la contienda, para desarrollar ira necesito a un alguien que me la provoque. Para tener contienda necesito a un alguien que me la genere. De tal manera que levantar manos santas delante de Dios sin ira ni contienda significa que yo oro manteniendo paz con mi prójimo. Y mi prójimo es mi próximo, mi pareja, mis hijos, mi entorno, el más cercano y el más lejano. La Biblia dice claramente, por boca de los hebreos, o más bien en una escritura a los hebreos, supuestamente Pablo, él dice: seguid la paz con todos, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Luego, si necesito la paz con todos y la santidad para poder un día entrar a la presencia de Dios, significa que la oración tiene que ir en esa misma línea, en esa misma dirección. Y recordarán el domingo anterior que también hablé de cómo el apóstol Pedro enseñó o nos enseña el trato respetuoso y considerado del esposo a la esposa como condición para que sus oraciones no se vean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y permítanme retomar lo que el domingo anterior también señalé. Y es que hay otra forma bien equivocada de orar. Es aquella que dice: ordénalo o reclámalo por fe y es tuyo. Y eso no es cierto. Ese no es un modelo bíblico. Usted no lo ordena. Usted a Dios no le ordena nada. Este tipo de oración es una oración en total desconocimiento a la referencia bíblica de cómo debemos orar. Este tipo de oración, además de desconocimiento en ella, es atrevida, es soberbia. ¿Saben, hermanos, cuántas veces nos hemos acercado delante de Dios con oraciones impositivas, con demandas delante de Dios, con exigencias delante de Dios? Oraciones embebidas en soberbia, oraciones que nunca tendrán una respuesta de parte de Dios. Dios no es su siervo, Dios es su Señor. Si lo recibe como tal, será tu Dios. De otra manera, no hay posibilidad de tener relación con Él. De ninguna manera. Es un tipo de oración jactanciosa, una oración soberbia, que está totalmente al margen del orden bíblico. No reconoce la voluntad soberana de Dios, ese tipo de oración. Y alguien dirá: pero pastor, esa es una oración de fe.
No, yo le digo en esta mañana, la fe también tiene un orden escritural. La fe también tiene un marco de referencia bíblica. La fe no es lo que a usted y a mí se nos antoje. Fe no es aquello a lo cual yo interpreto como se me venga en gana, de ninguna manera. La fe también tiene un marco de referencia bíblica y hay que respetarla. La fe no es aquello que nosotros concebimos a nuestra manera. Oh, mis amados hermanos, ustedes recordarán que Cristo nos dio ejemplo de oración sometida a la voluntad del Padre. Todo lo que Cristo pidió en oración estaba en concordancia con la voluntad soberana y perfecta del Padre Celestial. Todo. Observe la obsecuencia, la obediencia de Jesús a lo largo de los evangelios. Obsérvela. Y se dará cuenta que Jesucristo no hizo nada. Escúcheme bien, no hizo nada que estuviera por fuera de la agenda que el Padre le trazó. ¿Y usted y yo sí podemos hacerlo? De ninguna manera. De ninguna manera. Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y MacArthur agrega en esa misma línea, dice: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo con nosotros o que provea para nuestros deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad. Y además es un ejercicio de formación y también de conformación a los deseos y propósitos de la perfecta voluntad de Dios. Y aquí entro en lo que corresponde a esta mañana. La oración es la voz del siervo. Escúcheme bien, la oración es la voz del siervo a su Señor. El siervo no ordena, suplica. El siervo no protesta, obedece. El siervo no reclama, agradece. ¿Lo quiere repetir conmigo en esta mañana? Repita: la oración es la voz del siervo a su Señor. Repítalo: la oración es la voz del siervo a su Señor. El siervo no ordena, suplica. El siervo no protesta, obedece. El siervo no reclama, agradece. Y en este caso somos siervos del Señor más justo, más generoso, más misericordioso que jamás haya existido. A Él la gloria. Aleluya. Bendito su nombre. Escúcheme bien, Jesucristo no solo nos enseñó cómo orar. Él es por excelencia nuestro modelo de oración. Nadie como Él podía enseñarnos cómo dirigirnos al Padre en oración. Nadie como Él. Mateo capítulo 6, y aquí en esta mañana entro en el tema sobre la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. Este es un tema sobre el cual no tengo interés en correr. La intención en ese tema es que nos quede lo más claro posible. Porque este tema que comenzamos a abordar aquí del Padre Nuestro será esencial sobre la manera de cómo comunicarnos con Dios. Debemos saber cómo comunicarnos con Dios. Claro que sí. Claro que sí. Yo les decía el domingo anterior, miren hermanos, hay protocolos que cumplir cuando se trata
de reunirnos con ciertas personalidades. Los gobernantes manejan protocolos. Los protocolos están por doquier. Usted tendrá que saber cómo dirigirse a una alta personalidad. Pues bien, Dios está por encima de todo. Si yo debo dirigirme respetuosamente ante el señor alcalde de esta ciudad, ante el señor gobernador de este departamento, ante el presidente de este país, ¿cuánto más debería saber cómo dirigirme a Dios? Pero nos parece que sí, los protocolos son válidos cuando se trata de comunicarme con el otro, pero cuando se trata de comunicarme con Dios, Dios me entiende, yo puedo dirigirme a Él de cualquier manera. No es así. No es así, mis amados hermanos. Venga conmigo a Mateo capítulo 5. Capítulo 6, versículo 5. En adelante vamos a mirar esta porción de la palabra. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Tremendo. O sea que había mucha oración hipócrita. En el tiempo de Jesús había mucha oración hipócrita. Y la pregunta es, ¿hoy no existe la oración hipócrita? Me temo que sí. Y mucho más que en el tiempo de Jesús. Pero Jesús, escúcheme bien esto. Vamos a leer todo el párrafo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Allí encontramos el modelo adecuado, la forma correcta de orar. Ahora, no hay ningún problema si usted ora el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro, más que una oración a repetir, es un modelo que nos da los insumos para una oración genuina. Y es lo que quiero que veamos hacia adelante. Pero primero hay que señalar que la manera correcta de orar precisa de una concepción correcta de nuestro Dios. Jesucristo, para enseñarnos la manera correcta o la manera en que deberíamos orar, era necesario precisar la forma incorrecta como se estaba haciendo. Como Jesús quería, y además era imperativo, que sus discípulos tuvieran comunión con el Padre, era necesario que les enseñase cómo comunicarse con Él a través de la oración, porque la oración es sencillamente comunión con Dios. La oración es sencilla y esencialmente comunión con Dios. Antes de introducirlos a la forma adecuada de la oración, Jesús
les habla de dos grupos que son un mal referente para esta santa devoción como es la oración. En el versículo 5 Jesús hace mención al primer grupo, a un grupo que es una mala referencia en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. La oración, la hipocresía tiene que ver con una doble manera de mostrarse, o más bien con una parte de su identidad oculta, una parte de su identidad reservada, guardada. El hipócrita sabe en qué escenario tiene que gustar. El hipócrita ama la vistosidad. El hipócrita ama el reconocimiento de los demás. El hipócrita todo cuanto hace, lo hace buscando en sí su propio fin. Y Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. Ellos aman ser vistos. ¿A quién estaba haciendo referencia a Jesús? Porque ahí no aparece un grupo con nombre propio. Ahí no aparece un grupo con nombre propio. Pero la verdad es que Jesús está hablando implícitamente, óigame bien, de los fariseos y de los escribas, confrontando la hipocresía de ese grupo. Ustedes mirarán en Mateo capítulo 23, como en el capítulo 23 de Mateo, Jesús se va a lanzar ristre contra ellos, declarando su hipocresía. Mateo pone al desnudo en el capítulo 23, en palabra de Jesús, la condición real de los fariseos. Eran hipócritas. Y Jesús está haciendo referencia a este tipo de grupo en el versículo 5 de Mateo capítulo 6. No lo hagan de esa manera. No es la oración que yo apruebo o que el Padre aprueba, podría haber dicho Jesús. Sí, mis amados hermanos. Aquí particularmente en su estilo de orar que ellos tenían como única pretensión impresionar para ganar el respeto y la admiración de los demás. Ellos no amaban el orar en privado. Ellos amaban en público. Ellos querían ganar prestigio a través de su oración, reconocimiento social como grupo religioso. Sí, la oración suele mostrar a mucha gente justa, agradable, espiritual. Pero mucho cuidado con esto. Hay mucho orante, discreto, silencioso, pero con una íntima relación con Dios. Hay mucho cristiano que sabe que su comunión, que trae delante de Dios todo cuanto aqueja su alma, que puede venir a lo íntimo con Dios a través de la oración, que sabe que su corazón está en línea con la voluntad del Padre, que no quiere de ninguna manera hacer petición alguna que pudiera tener o contener la pretensión de lo propio, de lo personal. Mis amados hermanos, y este es el tipo de oración que abomina a Dios. Por eso viene seguidamente la recomendación: cuando vengas a Dios, ve a lo secreto, vaya allá al lugar secreto donde solo estás tú y Dios, y allí donde tú te encuentras a solas con Dios, Dios traerá respuesta. Y ese Dios que te ve allí en lo secreto, en lo íntimo, en lo privado, te recompensará en público. Así que hay una prohibición, hay un rechazo a ese tipo y estilo de oración, ¿sí? Porque hay tanto legalismo en torno a la oración.
Hay mucho legalismo en torno a la oración. Por eso, y esa responsabilidad tiene que recaer sobre nosotros como pastores. Hemos enseñado erráticamente que la oración es efectiva en tanto cumpla determinados requisitos. Eso es mentira. Hay iglesias donde usted no puede orar si es sentado. Usted tiene que orar de rodillas. Porque si usted no ora de rodillas, entonces su oración no es válida. Hay otras iglesias donde usted no puede orar si no está de pie, porque si no ora de pie, su oración no es válida. Hay iglesias donde si usted no ora en alta voz, a grito en cuello, su oración no es válida. No es cierto. No es cierto. La Biblia rompe con todos esos esquemas. Son esquemas de hombre. No se corresponden a la verdad bíblica. La oración sincera, la oración verdadera, la oración pura, viene de un corazón que mantiene una relación íntima con su Señor. Allí usted puede tener la certeza, si usted vive una vida en santificación, una vida en obediencia a la palabra, una vida en corresponsabilidad a su prójimo, como testimonio de vida, usted puede tener la certeza cuando vaya a lo íntimo, cuando vaya a su lugar secreto, allí, cuando usted cierra las puertas de su recámara y va y como lo quiera hacer, seguramente lo hará sentado en su cama, que sé, no importa, la Biblia no habla de formas, la Biblia no habla de posturas. La Biblia habla del corazón. La postura tiene que estar en el corazón. Y la postura del corazón ha de ser una postura de humillación y de reconocimiento al señorío y a la grandeza de nuestro Padre. Y en el versículo 7 señala el otro grupo, los publicanos. Versículo 7, mira lo que dice la palabra: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. El otro extremo, los fariseos y los escribas eran de la élite religiosa de Israel. Eran los que conocían la ley y los profetas. Eran los que se movían en la liturgia religiosa de su tiempo. Los paganos, que no tenían el conocimiento de Dios, pero que al orar no eran tan diferentes a los que tenían el conocimiento de las Escrituras y enseñaban de Dios de acuerdo a esa manera. Lo que el Señor está diciendo, mire, no hay diferencia. Aquí tenemos los fariseos y los escribas, y aquí tenemos los gentiles. Pero y los de aquí conocen la ley y conocen a Dios. Los de aquí no conocen ni la ley de Dios y mucho menos conocen a Dios. Pero saben, entre estos y estos no hay diferencia cuando se trata de orar. Cuando se trata de orar, no hay diferencia entre el que conoce y el pagano. Los unos son hipócritas y los otros son muy locuaces, muy habladores, muy repetitivos. Y saben una cosa, me llama la atención porque allí dice, ellos piensan. O sea, mientras oran, no están desconectados. Inclusive están desconectados de su palabrerío. Ellos piensan que en su repetición de palabras y de frases, una y otra y otra y otra y otra vez, serán oídos. Y Jesús dice, mal modelo el de los gentiles. Dios no escucha solo porque vengas y hables y hables y hables y hables. Mal modelo el de los fariseos, cuya oración responde a un comportamiento de hipocresía. Oh, hermanos queridos, antes de que el Señor enseñara cómo orar, enseña cómo no orar. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Esto es supremamente importante, mis amados hermanos.
El Señor ha colocado el contraste entre el camino del fariseo, ostentoso y egoísta, con el camino del cristiano. Porque lo que hace el Sermón del Monte, cuando usted mira el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5, que comienza en el capítulo 5 de Mateo, todo lo que el Señor está enseñando allí es cómo debe vivir el hombre de fe, el hombre que habla de Cristo, pero que lo traduce a su vida práctica. El hombre que habla de Cristo, pero que lo puede traslucir testimonialmente. A eso se refiere el Sermón del Monte. Y la oración está allí, al interior del Sermón del Monte. Luego yo no puedo desconectar mi condición de vida, no la puedo deslindar de mi oración. Mi condición de vida, porque si usted mira todo el capítulo 5 de Mateo, y luego mira el 6, y luego mira el 7, usted se dará cuenta que allí, casi que en la mitad del Sermón del Monte, aparece la oración como se debe orar. Luego lo que nos está diciendo el Señor es que mi condición de vida valida o invalida mi oración. Como yo viva para el Señor, sucederá que mi oración es legítima, o como no viva para el Señor, mi oración será totalmente ilegítima. Así está, hermanos. Por eso hay mucha religiosidad. Hay mucha religiosidad porque no le hemos dado atención, porque no le hemos puesto cuidado a esto de vivir para ser, de entender para poder vivir conforme el propósito de Dios, mis amados hermanos. El Señor contrasta. El Señor contrasta. Si usted mira desde el principio del Sermón del Monte, Jesús está desmontando el estilo de vida religioso de los fariseos y está estableciendo su reino. Es totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Así que le repito, el Señor ha colocado el contraste entre el camino del fariseo ostentoso y egoísta con el camino del cristiano secreto y devoto. También contrapone la locuacidad sin significado del pagano en sus muchas palabras con la comunión significativa del cristiano con Dios a través de una oración sencilla pero profunda y responsable. A través del Sermón del Monte, que incluye el modelo correcto de la oración, Jesús hace hincapié en la justicia del cristiano, que es mayor por cuanto es interior, en el amor del cristiano, que es más amplio por cuanto incluye a sus enemigos, mis amados hermanos, y la oración del cristiano más profunda por cuanto es sincera y reflexiva. Es decir, no solo debemos distinguirnos por la forma de orar, sino por nuestra justicia y amor. Si nuestra manera de vivir la vida no da señal de Cristo, la oración no tiene sentido, no vale la pena. La oración es una actitud del corazón que emerge de una relación correcta con Dios. Si el enfoque de nuestro corazón es correcto, nuestra oración es correcta. Si el enfoque de mi corazón es el correcto, mi oración será correcta. Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si mi tesoro es Cristo, si mi mayor deseo es hacer su voluntad, no hay la menor duda, mi oración estará bien encaminada, mi oración será correcta. Un enfoque correcto de Dios nos da una oración de enfoque correcto. Una vida de enfoque incorrecto hacia Dios
Porque es probable que tengamos una teología distorsionada de lo que es Dios para nosotros. Y si tenemos una teología malformada en ese sentido, es imposible que tengamos una teología de oración correcta. Una mala concepción de Dios no me permitirá tener una buena concepción de oración. Oh, mis amados hermanos, de ninguna manera. En el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Le repito, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué está diciendo ese versículo? Ese versículo está diciendo, escúcheme bien, permítame interpretarlo de la siguiente manera. Jesús está diciendo, los dos modelos que señalé, el de la hipocresía fariseísta y el de los gentiles paganos, en ambos modelos, cada oración de ellas o de esas busca lo suyo propio. Son oraciones que se levantan al cielo buscando lo suyo. Pero Jesús está diciendo, la oración es más que eso. Permítame se lo digo, la oración es más que eso. Aquí encontramos que la oración no tiene como único propósito buscar las respuestas a nuestras necesidades. Eso era lo que pasaba con ellos. Estos dos grupos buscaban ver realizadas o satisfechas sus necesidades a través de la oración. Y Jesús está diciendo, no. La oración no tiene como único fin pedir para las necesidades, porque antes que ustedes pidan, Dios como Padre responsable ya sabe de qué necesidad tienen. Amén. Ahí lo que está diciendo el Señor es, no oren de esa manera. Si todo lo que los acerca a Dios es la falta de suplir, dar, ustedes se acercan equivocadamente. ¿Es lo que está diciendo el Señor? Ustedes se acercan equivocadamente. Además, porque tiene sentido, hermanos. Es muy harto. A ver, los que somos papás sabemos que es muy harto. Y sería muy harto que los hijos solo nos busquen de manera utilitaria, nos aborden utilitariamente. Dame, necesito. Sí, ahí están con carita amable para pedir un permiso, con carita muy sonriente cuando se trata de conseguir algún recurso económico, pero no le diga, mamá, vaya, coja la escoba y el trapero. Porque la carita linda se les esfuma. Oh, no, hermanos, así no es. Así no es. Jesús está reprobando esa manera mezquina, esa manera egoísta, esa manera miserable de concebir a Dios como un Dios utilitario. Oh, mis amados hermanos, la oración evidencia nuestro nivel de comunión con Dios. Nuestra oración evidencia nuestro nivel de comunión con Dios. No solo oramos para ser, sino porque somos. Repita, no solo oramos para ser, sino porque somos. ¿Ah? Muchos creen que oramos solo para ser o para tener. No, oramos porque somos. Usted no ora porque quiere ser santo. Santo significa separado de para. Usted no ora para ser santo. Usted ora porque es santo. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Muy poquitos santos. Santo no significa que usted levita y no camina. Santo no significa que usted tiene aureola. Santo significa que usted ha sido separado del mundo para la gloria de Dios. ¿Cuántos separados del mundo hay aquí? Entonces, ¿cuántos santos hay aquí? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y mis amados hermanos, después de que el Señor les ha dicho todo esto,
entra con el Padre Nuestro. Y aquí entramos. La primera frase que encontramos cuando Jesús, después de haberles corregido lo que tenía que corregirles, mira lo que dice en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Así, de esa manera, no de otra manera, no como se les antoje, así. Y le repito, no porque tengamos que orar el Padre Nuestro, si lo ora no peca, claro que no. Pero lo que se nos da en el Padre Nuestro son todos los elementos que son propios de una oración. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Y yo quiero irme frase a frase en estas mañanas. Quiero irme frase a frase en estas mañanas. Porque permítanme que este Padre Nuestro es como bocado rico, ¿verdad? Cuando usted se va a tomar algo rico, exquisito, usted lo degusta. Usted lo deja allí en la boca, lo contiene en la boca para que todas sus papilas degustativas, ¿qué? Sí, palpen, saboreen. Pero si usted se tiene que tomar un purgante, que baje rápido, ¿cierto? Una bebida que baje rápido. Entonces yo no quiero que esto baje tan rápido, sino que lo podamos contener un poquito. La primera frase es Padre Nuestro. ¡Qué maravilla! Mis amados hermanos, estos días me la he gozado estudiando este tema. Porque muchas veces oramos a un Dios tan lejano que se encuentra en el tercer cielo, allá a una distancia cósmica inalcanzable. Es tan difícil tener una relación personalizada con un Dios que está a tanta distancia. Pero aquí no, aquí rompe la distancia, aunque ciertamente está en los cielos y sobre los cielos y sobre el universo entero. Aquí rompe ese concepto de distancia y nos ubica en una condición maravillosa. Jesús introduce el modelo de la oración con una frase que nos coloca en un punto de relación cercanísimo con Dios. Padre Nuestro nos ubica en una relación inicial de corazón a corazón, de tú a tú. En esa dimensión comienza a ubicarnos. Padre Nuestro. Cuando ustedes se dirijan a Dios, ustedes le van a decir Padre Nuestro. ¿Y nuestro por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. La Biblia no concibe, escúcheme bien, no concibe el aislamiento. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted no tiene una vida espiritual cristiana separada del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted puede venir a esta iglesia o puede ir a otra. Esta no es la única que hay en la ciudad, ni es la mejor que hay en la ciudad tampoco. Pero usted sí necesita estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Dios es Padre de comunidad, aun cuando también es Padre de individualidad. Él es mi Padre en lo personal, pero Él es nuestro Padre colectivamente. Es un Padre para mí y para todos. Por eso nos llamamos en la comunidad hermanos, porque estamos bajo una misma cobertura paternal. Amén. ¡Qué maravilla! Le repito, Jesús introduce el modelo de la oración con una frase que nos coloca en un punto de relación muy cercano con Dios, de corazón a corazón. ¡Qué lindo! Nos ubica en una condición de hijos para indicarnos que esta
no es una relación distante, que además de cercana, también es una relación de sentimiento. Usted no tiene un padre sin que haya amor recíproco, a menos que ese padre sea un verdugo y no lo haya conocido, o sea un miserable. Ese no es Dios. Usted no puede tener una relación con Dios sin dejar de sentir amor. Usted sentirá amor por este Padre maravilloso diariamente, permanentemente, porque es un Dios que se deja ver de continuo en nuestras vidas. Es un Dios que nos está respondiendo antes que le pidamos. Es un Dios que se muestra en gracia, en amor y en misericordia. Así que cuando dice Padre, no solamente rompe el esquema mental de la distancia, sino que lo trae aquí, hermanos. Padre nuestro significa que es un Dios que está aquí, que estoy en posibilidad de comunicarme con Él. ¿Para qué un padre con el que no se pueda comunicar? ¿Para qué un padre tan lejano con el que no pueda tener ningún tipo de relación? Así que Jesús de entrada está diciendo: ustedes van a entrar en confianza, ustedes entran en cercanía, ustedes entran en afectos, en sentimientos, en amor. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, qué maravilloso, es un acercamiento mediado en amor y confianza. Repita conmigo: es un acercamiento en amor y confianza. Qué maravilla. Él es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el inmutable Dios. Hay un sinnúmero de virtudes, óigame bien, para definir la magnitud de este Dios maravilloso. Pero no importa, Él es el omnipotente Dios, sí, pero también es nuestro Padre. Él es tan poderoso, pero tan tierno. Él es tan grande, pero puede venir y hacerse presente en una vida tan minúscula, insignificante y miserable como la mía. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Salga ahora, contemple las montañas y diga: el Dios que creó todas estas montañas, esas nubes allá, ese cielo profundo, esa bóveda azul profunda, ese Dios que ha llenado los cielos de estrellas y en las noches podemos contemplarla, ese Dios inconcebiblemente grande es mi Padre. Es mi Padre, y me puedo acercar a Él como hijo. Amén. Qué maravilla, mis amados hermanos. ¿Sabe qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué hijo no se acerca confiado a su padre? Dígame, ¿qué hijo no se acerca confiado a su padre? Yo le diré cuál. El hijo que nunca pudo desarrollar una relación sana con su padre. Ese hijo no podrá acercarse jamás a su padre. Y todo acercamiento será un acercamiento venenoso, confrontativo, hostil. Pero no aquí. No aquí. Acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben? Escúcheme esto que es maravilloso. Nosotros no fuimos quienes hicimos a Dios nuestro Padre. ¿Le quedó claro? Escúcheme bien. Nosotros no fuimos quienes hicimos a Dios nuestro Padre. Fue Él quien nos hizo sus hijos.
Yo no tomé la iniciativa de buscar un Padre en los cielos. El Padre en los cielos tomó la iniciativa de buscar un hijo aquí en la tierra y hacerlo su hijo. Amén. Amén. Somos hijos por elección. Somos hijos por elección soberana de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Soy hijo por elección soberana de Dios. Yo no tuve que hacer nada, no tuve que ir, correr, suplicar, hazme tu hijo, por favor. No, Él me hizo su hijo. ¿Por qué? No lo sé. Cuando miro mi vida y digo, un ser humano despreciable, insignificante como yo, ¿cómo Él me pudo ver como su hijo? ¿Cómo me puede amar como su hijo? Cuando yo hago esa consideración, entiendo lo importante que es venir ante Él con reverencia, con amor, con gratitud. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Gálatas 4, 6 dice: y por cuanto sois hijos de Dios. Ah, qué maravilla. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Escúcheme bien. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo confirma en nosotros nuestra adopción como hijos de Dios. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo confirma en nosotros la adopción como hijos de Dios para que nos acerquemos confiadamente. El Espíritu Santo está dándote la certeza que eres un hijo de Dios. Te está dando la convicción que eres un hijo y una hija de Dios. Y cuando vas a orar por el Espíritu Santo, entramos en comunión con el Padre para que pidamos como debemos pedir. La Biblia dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Ahí está el Espíritu Santo ayudándonos, esforzándonos, guiándonos, acercándonos al corazón del Padre. Ahí según Romanos capítulo 8 versículo 16. Pero también en Romanos 8:15 está diciendo que tenemos por el Espíritu Santo la adopción. Mire lo que dice en Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Podemos dirigirnos a Dios como Abba, Padre. Abba era un término arameo, familiar y cariñoso, que los niños utilizaban para decirle a su padre papito, para decirle papi. Y aquí la Biblia nos está autorizando para que nos acerquemos con un lenguaje tierno, con un lenguaje de confianza. Cuando el hijo es maltratado por el papá, me temo que el hijo no le dirá papi, dirá ese señor. Pero cuando hay una estrecha relación entre el hijo y el padre, el niño dirá papi. Y aquí la Biblia nos autoriza en tener una comunión tan íntima, tan estrecha, tan genuina, tan válida, tan poderosa, tan tierna a la vez, que podemos decirle papi. Aquí estoy, papi, en esta mañana, agobiado, un problema con mi pareja, un problema con la empresa, un problema con el vecino, un problema con el hijo, un problema, una enfermedad, una crisis económica, cualquiera sea el problema, puedo acercarme a Él confiadamente.
Jesús está rompiendo o rompió todo esquema convencional de oración y la deja en una perspectiva de intimidad, de relación estrecha. Padre nuestro. Quiero terminar en esta mañana con las siguientes palabras. Padre nuestro, esta primera parte expresa familiaridad, una familiaridad santa y amorosa. En esta paternidad tenemos asegurados los cuidados de un padre que responsablemente otorga a sus hijos. ¿Cómo vamos a orar después de esta mañana? Mire, yo me quiero ir frase a frase para que disfrutemos esta oración del Padre Nuestro. ¿Cómo venías orando? ¿Y cómo lo vas a seguir haciendo a partir de esta mañana? ¿Qué concepción has tenido de Dios? ¿Qué tipo de paternidad has concebido en Él? Es hora de cambiar nuestro modelo, barrerlo, removerlo e implantar el modelo de Dios para que nuestra relación sea, además de sana, fructífera. Tiene la sensación de orar y orar y orar como si estuviera echando agua en el desierto, que tan pronto vacía, la cantidad de agua se evapora y no queda nada. Tiene la sensación de vacío después de media hora o después de una hora de estar de rodillas. Tiene sensación de vacío y de sequedad. Tiene sensación de una vida espiritual que no es fructífera, que no es fecunda, que no tiene vitalidad. Probablemente obedezca a muchas cosas, pero esencialmente a una manera equivocada de dirigirnos al Padre. Padre bueno, soberano